Ah, claro. ¿Verdad que si usted le miente a la gente? Es fácil decir sí. Es fácil decir sí. Llevamos tantos años. Ojalá que lleváramos esos años, Cristo. Pero usted está mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cuánto empezó la iglesia. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidas. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y vamos a entrar a nuestra clase virtual de esta noche. Para comenzar, queremos decirle que el Señor nos dio una palabra cuando comenzamos como ministerio y era levantar un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Ahora nosotros estamos trabajando formando ministros. Tenemos una escuela con 20 escuelas. Cada escuela dura un año y tenemos 3 escuelas proféticas, una escuela de reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela de oración, una escuela de guerra espiritual, una escuela pastoral y así sucesivamente, 20 escuelas. En estas escuelas están unos videos que son para formar los ministros. Por ejemplo, está dividida en 60 enseñanzas, videos de 1 hora, y estas están divididas en módulos de 3. Cada persona recibe una contraseña para abrir 3 videos de estos. Los mira, saca un resumen, lo escribe en un cuaderno y luego hace una cita para entregar sus enseñanzas a través de una llamada de WhatsApp. Esta enseñanza de WhatsApp la reciben personalmente conmigo una vez cada 15 días. Y luego tiene clases por Zoom los martes, miércoles y jueves. Además, después de cada clase, damos un libro o un manual que se lo vamos a dar al final de cada clase. Le damos un código para que pueda mandar a solicitar su libro. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a nuestra clase. Nuestra clase de hoy es preparándonos para la guerra espiritual. Y esta va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a hablar acerca de guerra espiritual, cómo prepararnos para la guerra espiritual. Necesitamos entender, mis amados, que para la guerra espiritual necesitamos hacer las cosas con un orden. Hay ciertas cosas que nosotros debemos entender para poder ser efectivos en la guerra espiritual. Y para comenzar, yo quiero leerles un texto que está en Primera los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, mis amados, qué importante es que nosotros entendamos cómo hacer las cosas con orden en la guerra espiritual. Así que en esta enseñanza vamos a hablar de varios pasos que son necesarios que nosotros comprendamos para poder ser efectivos en la guerra espiritual. El número 1 es organizar un equipo de intercesión. Entonces, lo primero que todo líder debe hacer es organizar su equipo de intercesores. Si realmente piensa penetrar seriamente en el terreno de la batalla espiritual territorial, debe tener como prioridad principal orar por la revelación de quién será parte de ese grupo de intercesión. Este equipo debe estar formado por personas llenas del Espíritu Santo de Dios, personas de mucha confianza del líder y con una carga especial por la obra de Dios y por las almas perdidas, lo que conocemos como un corazón ensanchado. Esa es la característica fundamental de un intercesor. Cada miembro de este equipo debe poseer un llamado ferviente por la oración y una unción guerrera para pelear a favor de los propósitos divinos
con una intercesión constante y efectiva. Personas que tienen ese llamado y que entienden cuando tienen ese llamado para la intercesión, que están dispuestos a tomarse ese tiempo para interceder. Y yo quiero decirles que lamentablemente este primer paso está ausente en muchas iglesias y ministerios. Existe muy poca preocupación por la consolidación de buenos grupos de intercesión y por desarrollar en la congregación local programas de oración y enseñanzas apropiadas sobre el tema de la guerra espiritual. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos esto. Gracias a Dios siempre tenemos oportunidades nuevas para iniciar lo que el Espíritu Santo desea que nosotros hagamos, porque eso ha estado en el corazón de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, mira, la manera como Dios habla, de que está buscando intercesores, dice que se pongan en la brecha, dice, delante de mí, a favor de la tierra. Nosotros necesitamos levantarnos como intercesores. Y el que está como el líder de la guerra espiritual necesita formar ese equipo de intercesores, debe orar a Dios para que le revele quiénes son las personas indicadas para formar parte de ese equipo. Si deseamos penetrar en el mundo de las tinieblas y poder doblegar los poderes satánicos para que haya un cambio en las ciudades, entonces debemos saber cómo organizar este equipo de intercesión. Obviamente la intención es una parte fundamental de la guerra espiritual, ya que Dios trae mucha revelación, mucho sabiduría y entendimiento, algo que se necesita para que se levanten con poder los guerreros de la intercesión. Estos intercesores deben entender cómo se lleva a cabo la intercesión profética. Yo quiero explicarles que muchos no entienden cómo funciona la intercesión profética. Porque existen dos tipos de intercesión. La sacerdotal, pues cuando nosotros estamos pidiendo a Dios por las necesidades que nosotros podemos ver. Y luego está la intercesión profética, que es cuando viene revelación de parte de Dios para que nosotros sepamos cómo debemos interceder. Le voy a dar un ejemplo. Lo vamos a leer en Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 22. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren qué importante es esto, mis amados. Aquí vemos que Daniel empezó intercediendo y dice que él estaba pidiendo perdón y presentándose por el pueblo de Israel. Estaba pidiendo perdón. Al inicio de esa buena intercesión sacerdotal, es decir, él estaba pidiendo perdón por los pecados del pueblo de Israel. Pero dice que en lo que él está intercediendo, dice, llegó Gabriel, el ángel Gabriel, y dice: vine a traerte sabiduría y entendimiento. Entonces, qué importante es entender esto, que empezamos con la intercesión sacerdotal y luego, cuando nosotros estamos en la intercesión, entonces Dios va a enviar sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos llegar al nivel de la intercesión profética. Entonces, no se trata que vamos a esperar a que nos venga la revelación, sino que tenemos que empezar intercediendo en esa intercesión sacerdotal y entonces Dios va a ver que el corazón está dispuesto y entonces va a enviar la sabiduría y el entendimiento, es decir, la revelación, para que nosotros sepamos cómo hacer la intercesión profética. Esto es muy importante. Así que todo líder debe formar su equipo principal de oración. Si la iglesia o grupo no es muy grande, puede empezar aunque sea con su propia familia, pero debe haber un grupo de intercesión. Porque no habrá éxitos en la batalla territorial
si no tenemos primero un respaldo fuerte de oración y de intercesión. Entonces, lo primero que debe hacer todo líder que piense incursionar en la guerra espiritual contra los poderes malignos que atan un territorio es organizar un equipo de intercesión. Este equipo debe ser preparado por semanas y hasta meses por su líder. Debe ser instruido y formado con una continua instrucción sobre temas fundamentales que le preparen para la lucha espiritual. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 12, versículos 5 al 12. Aquí vamos a ver lo importante, el efecto que tiene cuando en la iglesia sí hay un grupo de intercesión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Que las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, miren lo importante que es el grupo de intercesión. Dice de que Pedro lo habían metido preso. Herodes estaba persiguiendo a los cristianos. Si usted lee unos versículos antes, dice que mató a Jacobo a espada. Y ahora quería ir contra Pedro. Y dice que lo mete a la cárcel. Pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y luego vemos lo que ocurre. Dice que llegó un ángel a sacar a Pedro de la cárcel. Dice que se le cayeron a Pedro las cadenas de los brazos. Y entonces el ángel le dijo: síguete, átate las sandalias y sígueme. Y al inicio Pedro ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Él creía que era una visión. Hasta el momento que él ya salió y estaba en la calle, es cuando él entendió y dijo: verdaderamente Dios ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y mire qué es lo más maravilloso. Él después llega a la casa de María, la madre de Juan, y dice que ahí había muchos reunidos orando. Que nos quiere decir que ellos estaban intercediendo por Pedro. Y por esa intercesión, ellos activaron la ayuda angelical para que llegara a liberar a Pedro de la cárcel. Mire qué maravilloso. Ahí vemos el poder de la intercesión. Así que qué importante es que no descuidemos este primer paso, que es el de formar un grupo de intercesión. Ahora, aquí hay algunos temas que deben ser enseñados en el grupo de intercesión. Bases bíblicas sobre la oración. ¿Qué es la oración? Los diferentes tipos de oración. Bases para la santificación. El ayuno, los tipos de ayuno y cómo se hace un ayuno efectivo. Los beneficios de la Santa Cena. El poder del nombre, el poder de la palabra y el poder de la sangre de Cristo. La oración en el Espíritu. Bases de la guerra espiritual estratégica. El perdón identificativo y la sanidad interior. Cartografía espiritual en líneas ley. El ministerio profético y los dones del Espíritu Santo. Actos proféticos de los profetas de Dios. La humillación a Dios y la unción. Entonces, estos son algunos temas de los que deben ser formados los miembros del grupo de intercesión. Esto les va a permitir que su intercesión sea efectiva. Entonces, ese es el primer paso, el crear un grupo de intercesores.
que nosotros debemos orar a Dios para que nos revele quiénes son los que deben estar en ese equipo de intercesión. Luego debemos formarnos, enseñarles para que estos puedan ser efectivos. Entonces, organizar un equipo de intercesión. Número 2, el segundo paso es la elección del campo de batalla. Después de que Dios inquieta a un líder y lo motiva a orar, le enseña por qué debe interceder. Esto tiene que ver con naciones, con ciudades. Surgirá la carga por uno o varios lugares y la gente que se encuentra ahí, esclavizada por el pecado. Entonces, tenemos que entender cuál es el lugar, cuál es el campo de batalla. Puede ser tan pequeño como una cuadra donde tú vives. Puede ser un barrio, puede ser un municipio, puede ser una gran ciudad, puede ser incluso una nación. Pero debemos tener muy claro cuál es el campo de batalla. Quizás el plan o el diseño de Dios pueda ser en una ciudad, plantar ahí grupos de discipulado o grupos familiares, o que haya evangelización en ese lugar. La persona que Dios escogió para la misión debe tener bien definido por Dios en oración cuál será el territorio a conquistar. Entre más específico sea, mejores serán los resultados. El conquistador del reino debe definir con claridad el campo de batalla. Una vez definido el territorio a conquistar, debe comunicarlo a su equipo de intercesión, para que inicien tiempos de oración intercediendo por ese lugar y sus moradores. Recuerden que el territorio ha estado en manos de espíritus territoriales por mucho tiempo y tendrá que iniciarse una lucha de oración para que suelten cada pedazo de la zona señalada. Ahora, ¿cuáles son algunos pasos esenciales que debemos hacer cuando conozcamos el campo de batalla? El líder debe obtener, sea en oficinas de gobierno, librerías o agencias de turismo, mapas de la zona que incluyen de una forma gráfica y amplia el territorio a conquistar. Este mapa servirá para marcar en el mismo los puntos clave a atacar bajo principios de la guerra espiritual estratégica, de las cuales vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la cartografía espiritual. Aun cuando existieran mapas del lugar, el líder también debe ir a reconocer el territorio. Esto implica que será necesario recorrer la zona, sea a pie, en bicicleta o aún en automóvil, para observar cada detalle del lugar. El líder, junto a su equipo de intercesión, tomará nota de los detalles que noten de ese lugar, hasta el más insignificante, y hará una lista con ellos. Y luego harán un mapa del lugar reconocido con sus propias manos y anotarán en el mismo detalles importantes de diferentes lugares que hay en esa ciudad o ese territorio. Escuelas, alcaldías, bancos y también zonas donde se mueve mucho el pecado, es decir, prostíbulos, cantinas, bares, zonas de cultismo, de narcotráfico. Cada cosa debe ser señalada en el mapa. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos a la parte de cartografía espiritual. Pero lo que debemos entender es que este mapa se hace de la manera más detallada posible. Debe tener la mayor información posible para que nosotros podamos entender qué es lo que se mueve en ese territorio. Algunas cosas que deben mencionarse en ese mapa, que deben aparecer: los centros de gobierno, Senado, alcaldías, juzgados, centros militares, palacios de gobierno, gobernaciones, oficinas, etc. Centros de estudio, como universidades, escuelas, etc. Templos, sean evangélicos, católicos, mormones o de otros grupos, budistas, islam, lo que sea. Centros de perdición, como cantinas, bares, prostíbulos, centros gay, casinos, casas de narcotráfico, etc. Parques, calles y avenidas importantes y conflictivas, que siempre traen un significado. Barrios o zonas de violencia y narcotráfico, donde se mira mucho la violencia, las pandillas, donde se mueve el narcotráfico, la venta de drogas. Zonas o casas de ocultismo,
donde hay brujería, curanderos, donde se leen las manos, todo este tipo de cosas. Santuarios de idolatría. También lugares que son donde ocurren los medios de comunicación, como por ejemplo las radioemisoras, televisoras y periódicos. Casas o departamentos de personajes reconocidos de la ciudad. También cementerios y otros lugares relacionados a la muerte, como lugares de suicidio, como puentes. Lugares históricos, como pirámides, ruinas, monumentos, fuertes, etc. Todos estos lugares importantes que aparezcan en ese mapa para reconocer la zona. Vamos a hablar más adelante de eso cuando lleguemos a la cartografía espiritual. Pero dijimos que el segundo paso es la elección del campo de batalla. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Paso número 3, establecer un equipo de inteligencia o de investigación histórico-espiritual. Mis amados, en cada congregación del Señor, Dios da talentos muy diversificados. Son personas útiles, capacitadas a lo largo de los años en diferentes campos del conocimiento humano. Algunos pueden ser periodistas, sociólogos, historiadores, psicólogos, profesores, estudiosos y autodidactas. Estos están esperando una oportunidad para usar las habilidades que Dios les ha dado para servirle al gran reino. Entonces, cada líder debe saber aprovecharlos. Ellos pueden hacer una tarea valiosa de investigación a favor del reino, ayudar en la batalla espiritual contra los poderes malignos en el territorio. Ellos serán literalmente el equipo de inteligencia. Serán los proveedores de los datos estadísticos modernos o históricos ancestrales de las comunidades a conquistar. Esto es como lo que pasa en la guerra. Cuando van a la guerra, necesitan un equipo que vaya a reconocer lo que hay en el campo enemigo. Entonces hay un equipo de inteligencia, que son los que investigan, para que entonces tengan conocimiento y puedan ser más efectivos en la guerra. Esto es lo mismo que va a hacer este equipo. Si el líder ha sabido consolidar su equipo de intercesión, ha sabido escoger el campo de batalla y está en vías de obtener un detallado mapa espiritual de la zona, lo que sigue es el establecimiento de un escuadrón de investigadores que dediquen tiempo para obtener datos relevantes acerca del territorio, sean periódicos, bibliotecas, libros, informes de un determinado lugar. Estas personas van a investigar para traer información valiosa acerca del territorio. Con estos detalles en mano, el líder de cada equipo en esta batalla territorial tendrá un mayor entendimiento de los pactos ancestrales, espíritus que necesitan dar orden de desalojo y elementos de juicio a considerar cuando comiencen a invadir como ejército de Dios, con sus oraciones en la zona de conquista. Le voy a mencionar algunos de los detalles importantes que se necesita que este equipo de inteligencia investigue. Historia del lugar, tanto reciente como ancestral. Detalles de su fundación y sus fundadores. ¿Quién fundó la ciudad? ¿De dónde venía? Guerras o revoluciones en la zona. Procesos de colonización, esclavitud y de independencia. Que todos esos suelen ser cosas que hay mucho derramamiento de sangre. En la colonización, cuando llegan colonizadores a tomar control del territorio, la independencia, cuando hay una guerra para luchar por la independencia, todo este tipo de cosas suelen llevar mucho derramamiento de sangre. Es necesario también entenderlos. Raíces religiosas y culturales de la nación. ¿Qué personajes veneraban los ancestros? ¿Cuál es esta historia de la religión de ese territorio, tanto antigua como moderna? Historia de los primeros pobladores, quiénes eran, cuáles eran sus costumbres, sus rituales, pactos de los gobernantes, relación con la masonería, significado de los nombres del lugar y el porqué de esas designaciones. Tenemos que entender que los nombres tienen mucho significado. Entonces, qué importante es entender cuál es el nombre del lugar, quién le dio ese nombre y por qué se le dio el nombre. Porque muchas veces ese nombre ata incluso el territorio.
Qué importante es comprender esto. Historia de su geografía y de su hidrografía, es decir, los ríos, los lagos, todo lo que tiene que ver con agua, porque eso también tiene mucha relación con las leyendas y los mitos del territorio. Estudio de sus parques, monumentos y lugares históricos. Casi siempre los parques y los monumentos van a tener un contexto histórico que se necesita entender. Personajes venerados en los cuales se levantaron esos monumentos. Hoy se hace de honor a un parque. Movimientos migratorios, aparición e influencia. ¿Quiénes son los que migran a ese territorio? Porque muchas veces si hay un movimiento de migración muy fuerte de otro territorio, puede traer influencias de los espíritus que había en ese otro territorio. Desarrollo del ocultismo en la zona. Influencia de las corrientes espirituales de Oriente. Influencia de la nueva era. Desarrollo político de la nación. Pactos o acuerdos de sus gobernantes. Trato a la iglesia. También las universidades y su influencia en el territorio. Lo que tiene que ver con el narcotráfico, el racismo en la zona, los símbolos patrios del territorio y qué es lo que estos representan. El legado ancestral de los antepasados, las primeras ciudades fundadas en el territorio, cuál es su origen, el papel de la justicia, dictaduras y gobiernos modernos y muchos otros detalles. Entonces, miren qué importante es la elección del campo de batalla. Cuando el líder tiene el campo de batalla, cuál es el territorio que se va a conquistar. Entonces, por un lado, están los intercesores, el equipo de intercesión, que va a estar intercediendo por el territorio. Y entonces a estos Dios les va a traer sabiduría y entendimiento como a Daniel. Y entonces estos van a recibir esa revelación de lo espiritual que se mueve en la zona. Por el otro lado, vamos a tener el equipo de inteligencia que va a estar investigando a través de periódicos, bibliotecas, libros. Van a investigar información acerca de la historia y la cultura del territorio. Y entonces al traer ambas informaciones juntas, vamos a poder ver una imagen más completa de qué es lo que ocurre en el territorio. Porque usted, o una cosa que necesita entender en la guerra espiritual, es que todo lo que se mira en lo natural está relacionado a algo que ocurre en el mundo espiritual. Entonces, al conectar las dos cosas, usted va a tener un panorama más completo de qué es lo que se mueve en ese territorio. Ahora vamos al paso número 4, que es el reconocimiento de pactos ancestrales que esclavizan la zona. Es de gran importancia que el escogido de Dios para dirigir la guerra espiritual en un proyecto de conquista comprenda que Satanás ha sido derrotado plenamente por Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la base fundamental de la guerra espiritual. Nosotros tenemos que entender que el enemigo ya está vencido. La guerra espiritual estratégica descansa fundamentalmente en esta maravillosa verdad, que Satanás está derrotado sin duda alguna por medio de Jesús y su obra de sangre en la cruz. Esa es la base legal de nuestra victoria. Porque dice en Colosenses de que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Y dice que todos los principados y los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que nuestro enemigo ya está vencido. Esta es la verdad fundamental que nosotros necesitamos entender en la guerra espiritual. Entonces, la iglesia posee ahora como herencia esa victoria total de nuestro Señor Jesús. Su autoridad ahora ha sido transferida a la iglesia. Nuestro Señor Jesús nos ha delegado esa autoridad. Esa autoridad descansa en el poder de la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, derramada para redención de los pecados del mundo. La sangre del Cordero introdujo un nuevo pacto para cubrir a la humanidad completa. Ningún otro pacto tiene mayor valor que ese. Ahora yo quiero decirles de que el enemigo ha estado esclavizando ciudades, naciones y grandes territorios, haciendo uso de los vacíos de autoridad como argumentos legales. Pactos establecidos a través de los nombres, por eso les hablaba de la importancia de los nombres.
Muchas veces, cuando se funda una ciudad o algún lugar, se le da un nombre que termina atando y pactando ese territorio. También establecido a través de pactos que hicieron los gobernantes, tanto en la antigüedad, los antepasados, cuando estos adoraban a dioses paganos, ellos pactaban el territorio. Y aún gobernantes modernos a veces hacen esto, pactar el territorio. Y tenemos que entender que estos pactos existen, que esclavizan las zonas. Ahora, necesitamos entender una gran verdad. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos herederos de esta tierra como hijos de Dios. Y por lo tanto poseedores de un mayor argumento legal para la liberación de los territorios, la sangre del poder. Entonces, debemos entender que el enemigo ha estado pactando los territorios, haciendo diferentes tipos de cosas, diferentes pactos ancestrales que ha usado para mantener la influencia de los territorios. Pero nosotros tenemos un pacto mayor que cualquier otro pacto, que es el pacto que hizo nuestro Señor Jesús con su sangre. Entonces, entendiendo esto, nuestra responsabilidad es anular los pactos del enemigo, destruir esos argumentos infernales y quebrantar el yugo que él tiene sobre los pueblos. Esta es la esencia de la guerra territorial. Nosotros, los conquistadores del reino, somos los verdaderos representantes del poder judicial de la corte celestial, a quien se nos ha dado las órdenes de desalojo y del decreto real del trono divino de Dios. Nosotros podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Pablo nos explica cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire qué maravilloso es esto. Dice que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados y potestades. ¿Por quién? Por medio de la iglesia. Es decir, es a la iglesia a la que le corresponde. Entonces, debemos entender, el enemigo ya está vencido. Porque muchos cuando piensan en guerra espiritual piensan en que se van a poner los guantes y van a pelear con el enemigo. Así no es como funciona. No tenemos que pelear con él. Él ya está vencido. Lo que nosotros necesitamos es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, anunciar la victoria de nuestro Señor Jesús y dar la orden de desalojo. La victoria sobre el enemigo es un hecho. Vamos a los territorios para presentar la carta de desalojo y echarle fuera en el nombre poderoso de Jesús. Eso es la guerra espiritual territorial. El pacto de la sangre de Cristo es mayor que cualquier pacto que haya realizado el enemigo. Vamos a ver Juan capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, qué interesante. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice los, porque entonces, ¿qué es lo que se había perdido? El propósito original de Dios, que era gobernar la tierra a través del ser humano. Si usted vuelve a Génesis, usted mira lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Él les dice, gobiernen la tierra y sojuzguen. Es decir, les está dando autoridad a Adán y a Eva para que ellos gobiernen la tierra. Dios siempre ha querido, su propósito siempre ha sido gobernar la tierra a través del ser humano. Por eso le dice a Adán que le va a poner, por eso le da a Adán la autoridad de darle los nombres a los animales. Dice que llevaba los animales donde Adán para que él les pusiera nombre. Es decir, el ser humano, Dios lo creó para gobernar la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nosotros sabemos la historia.
La serpiente engaña a Eva y ella come del fruto, ella desobedece la orden de Dios. Luego ella le da a Adán el fruto y él también come. Entonces los dos salen fuera del orden divino. Y al salir del orden divino, ellos dejan un vacío de autoridad. Al desconectarse de Dios, ellos ya no pueden ejercer esa autoridad. Y entonces el enemigo usurpa esa autoridad. Pero cuando nuestro Señor Jesús viene y Él muere en la cruz, Él vence al enemigo y dice que, y vamos a ver lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Mire, dice que despojó a los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente. Ahora, ¿usted sabe lo que esto significa cuando dice que los despojó y los exhibió públicamente? Esto tiene que ver con una figura del tiempo del Imperio Romano. Cuando los generales romanos salían a conquistar un territorio enemigo y vencían, dice que entonces al general de ese otro ejército lo despojaban y dice que lo exhibían públicamente. La figura de autoridad del otro territorio lo exhibían públicamente, lo llevaban por la calle, como diciendo, lo hemos vencido. Y lo presentaban delante del emperador romano, como diciendo, mira, aquí está el enemigo, ha sido derrotado, despojado y exhibido públicamente. Entonces, cuando Pablo habla esto, él está expresando que el enemigo así es como está. Dice que ha sido despojado y ha sido exhibido públicamente como un enemigo que ya está vencido. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos eso. Y toda esa autoridad que el enemigo había usurpado con mentira y engaño, nuestro Señor Jesús lo despoja y lo que hace es que nos la vuelve a entregar a nosotros. Porque el propósito original de Dios era que el hombre gobernara la tierra, que el ser humano gobernara. Y los planes de Dios son eternos. Entonces, Él no va a dejar de que cualquier cosa cambie su propósito. Él sigue queriendo gobernar la tierra a través del ser humano. Y entonces nuestro Señor Jesús, cuando venció en la cruz del Calvario, Él recuperó la autoridad que el enemigo había usurpado y nos la entrega a nosotros. Entonces, qué importante es que comprendamos esto. Mis amados, esto es fundamental para que nosotros podamos hacer la guerra espiritual. Si no entendemos este principio fundamental, no vamos a poder ser efectivos. Porque es por esta razón que nosotros podemos hacerlo, mis amados. Ahora, ¿cuáles son las diferentes maneras en que el enemigo ha pactado los territorios? Lo ha hecho de varias maneras, a través de la rebelión de los pueblos. Puede ser pasiva o pacífica, o puede ser también violenta. Número 2, las prácticas de ocultismo, censuradas por la Biblia en toda época, son el material más valioso del enemigo para edificar sus fortalezas. Brujos, chamanes, lo que sea, que ejercen ocultismo y pactan la zona. Número 3, los pactos por los nombres. Hay ciudades que han quedado esclavizadas por los nombres que les han dado sus gobernantes. Eso deja atado a ese territorio. Número 4, el pecado en sus diversas manifestaciones. Entonces, por ejemplo, usted mira que hay ciertas zonas que se maneja un pecado específico que se mira mucho en esas zonas. Esa es una influencia de tinieblas que está operando en ese lugar. Así que a través del mapeo espiritual y de una investigación seria de la historia, tanto antigua como moderna de un territorio, podemos saber qué pactos atan a las personas. Bajo la observación minuciosa de las prácticas religiosas de los pueblos, sus costumbres, sus celebraciones culturales, el estudio de los gobernantes y de los fundadores, podemos evaluar cómo comprometieron y pactaron ese territorio. A través de un proceso de liberación que se detallará después, estos territorios pueden ser liberados por una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que levante el estandarte del reino de Dios, como verdaderos conquistadores del reino, libertadores territoriales,
con la autoridad de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ahora vamos a ver el paso número 5, el establecimiento de los escuadrones de misiones especiales. ¿Qué es esto, mis amados? Le voy a dar un ejemplo natural para que nosotros podamos entender. En la época de la guerra de Vietnam, existió un grupo especial del ejército de los Estados Unidos llamado popularmente los Boinas Verdes. Estos eran soldados preparados bajo un entrenamiento especial para misiones especiales. Su labor era entrar en el territorio enemigo para capturar oficiales de alto rango, bombardear una planta de combustible, una fábrica de municiones. Ellos iban haciendo misiones muy arriesgadas para poder hacer el mayor daño posible al adversario. Era un grupo muy especial, entrenados específicamente para este tipo de misiones, que eran muy arriesgadas, pero que eran clave para poder ganar la guerra. Entonces, ¿qué importante es esto? Este grupo americano es tan solo un modelo de lo que es en la guerra espiritual estratégica los escuadrones de intercesores que ejecutamos el plan que el líder o el general del equipo que Dios ha escogido por medio del Espíritu Santo bajo el respaldo de los equipos de oración. En el mundo espiritual, nosotros podemos denominar a estos guerreros o a estos intercesores los valientes de David o los escuadrones de misiones especiales. Estos son los encargados de hacer cumplir las órdenes de sus generales, quienes al interpretar el plan de Dios de ataque espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo, reconocimiento del territorio y el estudio de sus mapas elaborados, son enviados con comisiones específicas, sea actos proféticos, altares de adoración, declaraciones que se hacen sobre los territorios. Esto es parte de lo que es la guerra espiritual. Entonces, estos deben ser muy disciplinados y ser obedientes a su autoridad. Le voy a leer algunas características que deben tener este escuadrón para misiones especiales. Deben ser consagrados y humildes. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Deben ser maduros y muy versados en la palabra. Tienen que conocer muy bien la palabra de Dios. Deben ser sumisos y sujetos a la autoridad delegada. Deben ser prudentes. Deben ser conocedores de los principios de la guerra espiritual. Deben haber sido formados para entender cómo ser efectivos en la guerra espiritual. Deben ser muy específicos en su accionar. Deben ser obedientes. Buenos intercesores. Deben tener el carácter de Cristo. Deben tener los dones de revelación muy bien activados. Deben estar comprometidos con el Señor. No tener miedo. Y deben tener amor por las almas. Estas son algunas de las características que hará este escuadrón de misiones especiales. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puede hacer este equipo? Bueno, dependerá de la guianza del Espíritu Santo. El líder debe recibir revelación del Espíritu Santo de cuáles son las estrategias que se usarán en la guerra espiritual. Le voy a dar algunos ejemplos que podrían ser: ungir algún territorio, parque, templo, calle, casa, etc. Hacer caminatas de oración y ungir la zona. Ungir un territorio desde un avión o un automóvil. Desatar la palabra y profecía a determinado lugar. Realizar actos proféticos en territorio enemigo. Subir a los montes. Invadir zonas de hechicería. Quebrantar altares satánicos. Penetrar en zonas sagradas del paganismo para ungir la zona y adorar a Dios. Confrontar poderes religiosos. Confrontar magos y hechiceros. Usar elementos proféticos en la batalla espiritual. Dar apoyo a los profetas. Hacer actos proféticos. Establecer vigías y grupos de oración en campo contrario. Ayudar al mapeo espiritual. A servir como guardaespaldas espirituales de otros en misiones especiales. Levantar altares de adoración. Y interceder por su líder. Estas son muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante es que se haga con la guianza del Espíritu Santo.
Por ejemplo, el Espíritu Santo puede decirle al líder que lo que van a hacer es hacer un acto profético. Y el Espíritu Santo va a determinar cuál es el acto profético que se debe hacer. Ahora, cuando hablamos de actos proféticos, hay que ser muy prudentes, porque hay una línea muy delgada entre lo que es un acto profético y lo que es hechicería. Porque si el Espíritu Santo te guía a hacerlo, entonces es un acto profético. Pero si haces algo, no porque el Espíritu Santo te envíe, sino porque viste a otro hacer o porque a ti se te ocurrió, puede llegar a convertirse en hechicería. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estas cosas deben hacerse bajo la guianza del Espíritu Santo. Y por eso el líder debe estar pidiendo, debe pedir al Espíritu Santo esta revelación. Y el equipo de intercesión también debe estar pidiendo esta revelación de cuál es la estrategia. Usted lo mira en la Biblia, como Dios siempre traía la estrategia al pueblo de Israel, de cómo se iba a hacer la batalla. Por ejemplo, Él le da la estrategia a Josué, de que le iban a dar vueltas a la ciudad de Jericó. Y le dio órdenes específicas. Usted mira en el caso de Gedeón, que le dio órdenes específicas de un acto profético que iban a hacer. Con el cántaro, con la antorcha y el cuerno. O sea, es algo que parecería no tener sentido en lo natural. Imagínense los enemigos viendo que venían 300 soldados y ni siquiera traían espada, traían solo un cuerno, una antorcha y un cántaro. Pero con esa estrategia, como fueron obedientes a la instrucción de Dios, entonces tuvieron la victoria. Usted mira al rey David, cada vez que él iba a la batalla, él le preguntaba a Dios de huir contra ellos. Y entonces Dios le daba una dirección, le decía qué debía hacer. Y por eso David tuvo éxito en la guerra. Entonces, mis amados, cuando se trata de la guerra espiritual, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la estrategia. Tenemos que prestar atención a la revelación del Espíritu Santo y ser obedientes en lo que nos indica. Ahora vamos a ver el número 6, hacer el mapeo espiritual de la zona de combate. Esto es cartografía espiritual. El diccionario La Luz define cartografía como el arte de trazar mapas geográficos. Es por medio de esta ciencia o de este arte que hoy tenemos mapas de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de los continentes, del mundo entero. Por este arte tenemos una visión muy clara y muy definida de la realidad natural de nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestras naciones. Por el buen trabajo de cartógrafos, tenemos un mapa sencillo, la ubicación de parques, calles, avenidas de cada ciudad. Es una ciencia de gran ayuda para desenvolvernos naturalmente en nuestro territorio. Pero estos mapas e ideas cartográficas también son de gran ayuda para elaborar una estrategia en la guerra espiritual. La cartografía espiritual nos ayuda a entender cómo es la ciudad en lo espiritual. Nos da un vistazo de un territorio como realmente es y no como solo como parece ser. La cartografía espiritual tiene sus bases en que lo espiritual se impone sobre lo que es natural. Es decir, todo lo que vemos en el mundo natural está influenciado por lo que hay en el mundo espiritual. Esto marca una diferencia clara entre lo visible y lo invisible. Entonces, con la cartografía espiritual, cada cosa natural que nosotros vamos poniendo en el mapa equivale a algo espiritual que ocurre en el territorio. En la elaboración de un mapa para la guerra espiritual, debemos entender que las fuerzas y eventos espirituales ejercen influencia y dominio sobre lugares y circunstancias en el mundo natural. De la cartografía espiritual bien realizada, obtenemos una verdad. Muchos aspectos visibles del mundo que nos rodea están relacionados con fuerzas espirituales. En torno a nuestra realidad, hay áreas invisibles que tienen una relevancia aún mayor que las visibles. Así que la cartografía espiritual consiste en una labor de investigación para identificar y denominar los poderes espirituales que trabajan sobre una nación, una ciudad o una comunidad. El propósito final del trabajo se cumple al aplicar este conocimiento en la guerra y en la oración estratégica.
A través de la cartografía espiritual podemos definir en un mapa la naturaleza, las características y las causas de los males que enferman nuestras ciudades. La cartografía incluye dentro del ejército de Dios a todas estas personas investigadoras, sociólogos, historiadores que tenemos en la iglesia y que son quienes nos pueden proporcionar datos de gran valor para destruir con especificidad las fortalezas del enemigo. La cartografía es una gran ayuda para la evangelización mundial y el trabajo apostólico de plantar nuevas iglesias. El mapeo espiritual es una base firme para el levantamiento del ministerio de la inteligencia y espionaje sobre Satanás y sus huestes. El don de discernimiento de espíritus es muy importante para la elaboración de un buen mapeo espiritual, porque cada cosa que vamos viendo en la cartografía nos va mostrando cuáles son los poderes de tiniebla que se mueven sobre el territorio. Vamos a ver algunos consejos prácticos para un buen mapeo espiritual. Hay que procurar a toda costa la unidad del equipo. La unción corporal es imprescindible para poder derrotar al enemigo. Establezca con claridad que el evento, todo el trabajo que se hace es como equipo. No hay celos, no hay competencias, no hay rivalidades. Aquí todos tenemos que trabajar en equipo, como un solo cuerpo. Ahora, bajo mucha oración y discernimiento, se establece el área geográfica sobre la cual será el mapeo espiritual. Esto lo vimos en el punto número 2, la elección del campo de batalla. Cuando van a interceder, guiados por el mapa establecido, deben haber intercesores maduros en la fe y con dones del Espíritu Santo operando en ellos. Por eso deben ser formados el equipo de intercesión del cual hablamos anteriormente. Los líderes que harán el recorrido deben ser preparados a través de la palabra, el arrepentimiento, la humillación y la santificación. Hay que obtener todo el material posible sobre la ciudad o el territorio a conquistar. A través de la historia nos será más fácil identificar cuáles son las fuerzas malignas operantes. Por eso tenemos el equipo de inteligencia que nos va a ayudar a investigar la historia de ese territorio. Usted mira como cada una de las fases que hemos estado hablando aquí están trabajando en conjunto. Ahora tenemos que entender principios básicos de la cartografía espiritual. ¿Cuáles son sus objetivos? Identificar con claridad los planes del enemigo, sus estrategias, artimañas y complots sobre áreas específicas. Y llevar a la acción a la iglesia, aplicando este conocimiento adquirido de forma inteligente para ser victoriosos y ser efectivos. Entonces, ¿qué importante? Vamos a ver ahora algunas bases bíblicas acerca de la cartografía espiritual. Porque usted puede decir, bueno, pero ¿dónde en la Biblia sale esto de la cartografía? Bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel, que Dios le ordena a Ezequiel tomar un adobe y ponerlo delante de él para diseñar sobre la ciudad de Jerusalén. Usted mira, por ejemplo, también el caso de Moisés. Moisés es quien fue estimulado por Dios a enviar 12 espías a reconocer la tierra prometida. Vamos a ver Números capítulo 13, versículos 1 y 2 y 17 al 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras horas. Aquí usted mira que Moisés le da instrucciones claras a los espías que iban a ir a reconocer la tierra de Canaán. Les da instrucciones específicas de qué detalles deben reconocer de la tierra.
Dice, reconozcan si es fuerte, si el pueblo es numeroso o no, cómo es la tierra, si es fértil. Dice, hasta traigan fruto de la tierra para que vean, para que veamos si es fértil, si hay árboles. Entonces, esto es cartografía espiritual. Ellos habían sido enviados a reconocer la ciudad. También, usted mira el caso de Josué. Josué fue el hijo ministerial de Moisés y él había sido uno de los 12 que fue a reconocer la tierra. Pero nosotros vemos que cuando Josué le toca tomar el mando después de Moisés, él sigue esos mismos pasos de enviar espías a reconocer la tierra. Vamos a ver Josué capítulo 2, versículo 1a. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Entonces vemos que Josué usa este mismo modelo. Él envía espías para reconocer la tierra. También vemos en Zacarías, capítulo 2, versículo 1 y 2. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Entonces, en estos pasajes y muchos más en la escritura, tal vez no se escribe específicamente cómo hicieron el mapeo espiritual, pero sí se usan estos principios de cartografía espiritual que hoy el Espíritu Santo nos anima a usar en la guerra espiritual. Entonces, qué importante es esto. Y nosotros debemos entender que cada uno de estos pasos es fundamental para ser efectivos en la guerra espiritual. ¿Cómo se hace esta cartografía? Bueno, se toma el mapa del territorio, como habíamos expresado anteriormente, y se utiliza un código de colores para marcar el mapa. Cada cosa que hay en el mapa se marca con un color diferente. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, el verde va a representar vida, el rojo va a representar derramamiento de sangre, el negro va a representar muerte. Y entonces usted hace un código y usted colorea el mapa con cada una de las cosas que hay en ese lugar. Por ejemplo, usted mira, por ejemplo, un cementerio, lo pinta en negro, son muertos. O por ejemplo, un barrio donde hay mucha violencia y derramamiento de sangre, pone rojo. Entonces va siguiendo este código hasta que usted ha señalado todo lo que hay en ese territorio. Entonces, cada color diferente servirá para marcar un diferente tipo de influencia o movimiento en ese territorio. El mismo color usado en la parte de atrás del mapa se señalarán las diferentes influencias o denotar el nombre o las referencias establecidas que identifican eso. De esta manera, como ya hemos concluido, tendremos un mapa que nos mostrará la realidad espiritual del territorio. Así que, para resumir, ¿cuáles son los pasos de los que hemos hablado? Número 1, dijimos que es organizar un equipo de intercesión. Número 2, dijimos que tenemos que hacer la elección del campo de batalla. El Señor nos va a guiar para que sepamos cuál es el territorio a conquistar. Número 3, dijimos que necesitamos establecer un equipo de inteligencia, de investigación histórico-cultural. Número 4, el reconocimiento de los pactos ancestrales que hay en la zona. ¿Cuáles son los pactos que atan el territorio para poderlos anotar? Luego, dijimos en el número 5, el paso número 5 es el poder, el escuadrón de misiones especiales. Este equipo que es el que va a ir a los territorios para realizar las estrategias que nos indique el Espíritu Santo. Y número 6, hacer el mapeo espiritual de la zona de combate, la cartografía espiritual. Así que, mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucho provecho para que nosotros podamos entender cómo ser efectivos en la guerra espiritual, para que nos podamos levantar como conquistadores del reino, para poder tomar las naciones para nuestro Señor Jesús. Gracias, Pastor José Luis.
Ha sido de mucha bendición el poder y mucha revelación el poder ver paso a paso lo que es la guerra espiritual. Ahora quisiéramos agradecer a algunos hermanos que han enviado sus ofrendas. Ustedes saben que este ministerio no cobra por sus enseñanzas. Nosotros nos sostenemos como una congregación a base de ofrendas, diezmos y primicias. Y algunos hermanos nos han bendecido con sus ofrendas y queremos hacer gratificar una gratitud pública por sus aportes. Gracias. También queremos decirle que en este fin de año estamos regalando los libros que usamos para las escuelas. La semana pasada dimos el libro número 1 de la guerra espiritual. Hoy vamos a dar el número 3 y mañana vamos a regalar el manual profético con el que se da la escuela profética. Así que tengan muy pendientes y envíenos la foto que está, que se va a publicar en nuestra página de Facebook, en nuestra página de la escuela, para que usted también pueda obtener ese libro que es el libro de texto de la escuela profética. Ahora vamos a regalar el manual número 3 de Guerra Espiritual. Este es un libro de más de 100 páginas con varios capítulos de guerra espiritual que también le va a servir mucho. Para poder obtener este, necesita tomar una foto a esta imagen. El código es 575232 y enviarla al número de WhatsApp que está abajo. Es más, el símbolo de más 505-8691-4973. Esta imagen debe de enviarse hoy en cuanto termine la clase. Por favor, no lo deje para mañana, sino que tiene que enviarla hoy. Ya si lo envía otro día, ya no va a poder recibir el manual. Así que envíelo hoy para que pueda recibir ese libro virtual, digital, que le vamos a enviar por WhatsApp para que usted lo pueda estudiar. Déjenme decirles de que si alguno de ustedes quiere imprimir el libro, lo puede imprimir. Para algunas personas es más fácil leer textualmente, físicamente lo puede imprimir para que lo puedan utilizar en sus congregaciones. Bueno, mis amados, ahora quiero hacer una pausa y ver si hay alguna pregunta. Levanta tu mano para darte el micrófono y si hay alguna pregunta, vamos a darle el micrófono. Tenemos a Juan Guillermo González. ¿Puedes activar tu micrófono? Juan Guillermo González, ¿puedes activar tu micrófono? Juan Guillermo González, parece ser de que tiene problemas técnicos. Bueno, le vamos a dar entonces el micrófono a Isola López. Que el Señor me lo bendiga, mi amado apóstol. Bendiciones, mi niño, ¿desde dónde nos llama? De Guatemala, siervo. Ah, qué bien, mi niña. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Pues solamente he sentido en mi corazón, ¿verdad, apóstol? Venir, ¿verdad? Y ofrendar, pero no sé cómo. Bueno, mi niña, Ah, déjenos saber ajá. en WhatsApp que quiere mandar una ofrenda y nosotros le vamos a mandar la forma en que puede enviar su ofrenda. Amén, amén, mi amado. Está bien, gracias. Yo le voy a escribir ahí. Que el Señor le bendiga, mi niña. Amén. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Dalia Hinojosa. Activa tu micrófono, por favor. Amén, amén. ¿Me escucha, papito? Sí, adelante, mi niña. Igual lo que dijo la hermana, soy de México, soy la profeta Dalí, de acá de México, y igual también, papito, yo ya le escribí a privado,
pero lo mismo para que me mande información para mi ofrenda. Ujú. Gracias, mi niña, le agradecemos mucho. Ustedes hacen posible que nosotros podemos seguir operando para poder seguir dando estas enseñanzas gratuitamente. Amén. Y por otro lado también, papito, para decirle que no alcancé a tomar captura de la pantalla del código. Ok, vamos a ponérselo nuevamente. Ahí está. Me avisa. Ya, papito. Bueno, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Evelyn Graciela Esquivel. ¿Puedes activar tu micrófono? Amén. Bendiciones, apóstol. Solamente una consulta acerca del libro en el Facebook. ¿Ustedes lo van a publicar o vamos a estar pendientes? No logré entender muy bien. Vaya, miren, mañana va a aparecer una foto con un libro, un manual. Tiene que mandarnos la foto del libro. Por ejemplo, la semana pasada ya no se va a regalar porque ya se dio, ¿verdad? Pero el que va a aparecer mañana, usted puede mandar la foto y decir, por favor, mándeme este libro. Ese es el libro de la escuela profética. Ahí viene capítulo a capítulo cómo nosotros damos la escuela profética. Está bien, apóstol. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Carlos a Aldave. Apóstol, muchas gracias ante todo por la gran bendición que es no solamente a mí, sino a todo el pueblo de Dios a través del ministerio que usted dirigen. Le hablo de Perú y quería hacerle una pregunta respecto al tema que se trató hoy. Ujú. Una vez que se hace la guerra espiritual, eh, eh, a veces pues puede ser algunos lugares donde de todas maneras, por ejemplo, se pueden ejercer temas idolátricos. Entonces, ¿cómo queda esa región que se ha tomado para Cristo? ¿Se vuelve, digamos así, a infectar, se vuelve a dañar? ¿Y qué debemos de hacer para evitar si es que fuera ese el caso? Bueno, mi niño, lo que debemos de entender es, por ejemplo, en el caso de la idolatría. En la guerra se hace contra una potestad, que es lo que le llaman el santo patrono de la ciudad. En la guerra va a ser contra ese. Esa potestad se expulsa y eso va a mermar en la tierra las celebraciones, ¿verdad? Pero es bien difícil que desaparezca todo completamente. Recuerde que hay mucha gente con muchos años que tienen costumbres muy apegadas y va a ser difícil desaparecerlo por completo. Pero por eso estamos en la guerra, porque esa potestad no esté influenciando las vidas de las personas. Ahora, ¿cuál es el propósito? Mientras la guerra espiritual se hace, también se tiene que montar una estrategia para evangelizar, porque lo que queremos hacer es quitar la venda de las personas para que vean la imagen de Cristo. O sea, que puedan reconocer a Cristo y entonces vamos ganando territorio. Eso lo hacemos a base de levantar células o grupos familiares donde se enseña el discipulado. Y ahí estamos dando a conocer, vamos ganando territorio casa por casa, porque donde llegamos a dar nuestro discipulado es una casa donde ahora reina el Señor Jesús. ¿Eso contesta su pregunta? Ok, gracias, apóstol, muy amable. Muchas gracias. Para servirle. Muy bien, ahora vamos a ver a Juan Guillermo González. ¿Puedes activar tu micrófono? Muy buenas noches para todos, a los conquistadores del reino en el nombre de Jesús y a mi apóstol José. Yo quería aprovechar este espacio para agradecer ese trabajo tan maravilloso que hace mi apóstol con su equipo de trabajo. Les doy muchas gracias. Me siento muy contento de pertenecer a esta escuela
conquistadores del reino. Les bendigo, les saludo desde acá, desde Colombia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, mi niño, eres muy amable. Nosotros solo hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Servimos al cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Bueno, ahora vamos a Cecilio Jaime. ¿Puedes activar tu micrófono? Cecilio Jaime, ¿puedes activar tu micrófono? Cecilio, Cecilio Jaime, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, siervo. Dios lo bendiga, siervo. Y mi pregunta es, ¿hay ángeles eslabonados? ¿Cómo? ¿Hay ángeles eslabonados que nos ayudan en la guerra espiritual? No le entiendo la palabra eslabonado, pero sí hay ángeles que nos están cuidando y están peleando con nosotros a nuestro lado. Cuando usted hace un acto profético y declara una palabra, hay ángeles que están esperando para la palabra que usted va a soltar y ellos se la ejecutan. Ah, muchas gracias, siervo. Sí, porque me dijeron que había ángeles eslabonados con espadas de fuego. Bueno, no solamente con espadas de fuego, hay muchos ángeles que hacen diferentes labores, pero el trabajo que hacen los ángeles en la guerra espiritual es muy importante. Ah, gracias, apóstol. Dios le bendiga. Y otra Para, pregunta, ¿cómo puedo hacerle para depositar mi ofrenda? pregunte por medio del WhatsApp, porque cada país es diferente. Por ejemplo, Ok, en siervo. México hay cuentas donde solo hacen un depósito a la cuenta, en otros lugares tienen que mandarla por Western Union, así que depende del país donde está. Pregunte en su mensaje de WhatsApp y ahí le vamos a mandar la información. Gracias, siervo. Bendiciones. Dios lo siga usando. Bendiciones, mi niño, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a darle el micrófono a Inés de los Santos. Amén, apóstol. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi pregunta, apóstol, como usted sabe, ¿verdad? Nosotros estamos evangelizando la ciudad de Nueva York y la otra vez yo dije que el Señor nos ha enviado a ungir los lugares primero, conquistando los territorios. Mi pregunta, bueno, en uno de los parques que el Señor nos entregó en un lugar alto, ahí nos lleva a orar y nos ha mostrado ciertos, parece que ahí suben a trabajar, a hacer trabajo los brujos. Y también ahí el Señor nos mostró el espíritu, el principado de Elí. Bueno, eso es una pregunta. Si hay ese puede ser un principado, yo lo vi, pero he orado por eso, pero quiero que usted, por favor, me diga si puede ser un principado o un espíritu. También, apóstol, mucho aquí, como hay mucho, perdón. Sí, adelante. Como aquí tenemos mucho ataque con los brujos y muchos trabajan con el varón del cementerio. Y luego tenemos otra pregunta. Los lugares que ya hemos conquistado, que ya hemos ungido y hemos evangelizado, pero los hemos dejado por digamos, el año entero, ¿podemos retomarlos sin volver a ungir, apóstol? Sí, levante un altar de adoración. Llegas una hora con unos 4 o 5 hermanos que sean de corazón humilde y levantan un altar de adoración y allí se unge con un altar de adoración, atraen la presencia de Dios a ese lugar. Y para los principados, el principado es un gobernante territorial y es muy importante que entendamos que esos son los más difíciles de sacar, pero se debe de hacer una oración de limpieza de territorio
puedes pedir esa oración, nosotros te la mandamos escrita y establece el reino de Dios. Declaras que el reino de Dios se establece en este lugar y que el orden divino llega, entonces toma el lugar del principado. Amén. Parece que este principado está sobre la ciudad, porque lo vi en los aires, en ese monte alto, en un parque alto que está en lo alto que el Señor nos llevó. Parece que está sobre la ciudad este principado de Elí. Así es, mi niña. Y entonces la guerra tiene que ser contra ese. Y luego haces una guerra de decretos y luego haces una guerra de altares y levantas altares de adoración. Sí, apóstol. Y respecto al varón del cementerio, No sé qué es un varón de cementerio. parece que esto lo usan los brujos de Santo Domingo. Ah, ok, mira, la verdad es que un cementerio es un altar a la muerte, es un altar de idolatría. Lo que nosotros hacemos es que levantamos otro altar de adoración, pero en el centro de la ciudad. El que gobierna el centro gobierna la ciudad. Amén. Ok. Está bien, apóstol, contestar a la pregunta. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga y te guarde. Ahora vamos a darle el micrófono a Marta Tamayo. ¿Puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol, ricas y abundantes. Pues llamo de México y mi pregunta es referente, o sea, a una que hizo el hermano que tocó el tema sobre la idolatría. Ya ve que yo le había comentado que me iba a mudar de ciudad a mi estado, de donde yo soy originaria de Sinaloa y yo viví antes en Baja California. Pues aquí, apóstol, se mueve pues también mucha idolatría, mucha drogadicción, alcoholismo, prostitución. Eh, es una potestad para cada pues lo que le mencioné, o es un solo. No, hay potestades. La potestad, digamos, por ejemplo, la que trae la droga y trae la violencia es una. La de idolatría es otra. Entonces, hay que trabajar el territorio viendo qué es lo que hay más influencia en ese lugar y ese es lo que se trabaja. Mira, por ejemplo, cuando digamos, una parte de la ciudad, un barrio, lo miras muy pobre, muy acabado, es que hay una potestad de pobreza en ese barrio. Entonces, se trata de eliminar eso para que pueda dejar de gobernar en ese lugar. Así que por eso es que es importante el mapeo. Ah, ok, sí, de hecho ya tengo conocimiento de eso, pues por las clases que he tomado con usted. Otra cosa también, apóstol, aquí se mueve mucho la adoración a la muerte y luego lo que es brujería, hechicería, maleficio. ¿Cómo con qué haz de cuenta cómo empezaría primero? Con altares de adoración, mi niña. Levanta altares de adoración en lugares públicos, cerca de la alcaldía, cerca del Parque Central, porque el altar de adoración a la muerte es un altar. Entonces, cuando tú levantas un altar de adoración, es una guerra de altares, como la que hizo Elías cuando bajó fuego del cielo. Él levantó un altar de oración contra un altar que estaban levantando los sacerdotes de Baal. Entonces, él ganó porque el altar de oración que levantó fue acepto ante Dios. Así que levanta altares de adoración y eso termina con la adoración a la muerte. Ah, ok, sí, ese sería como nosotros como hijos de Dios declarar vida, pues donde se ha estado, pues como dicen, hablando muerte, pero como hijos de Dios, con esos altares declararíamos vida en lo espiritual para que se establezca en lo material. Sí, y te voy a decir, pide la oración limpieza de territorio y esa la haces en todo lugar, tanto en una casa como en los discipulados, cualquier lugar donde puedas y vas limpiando poco a poco. Ah, sí, de hecho ya tengo también conocimiento, ya me la di una vez. Otra pregunta, apóstol, me invitaron de otra congregación
así quería ser partícipe del grupo de guerra o de intercesión. Le digo, si estoy en otra iglesia y me invitan de otra iglesia, sí puede uno participar en grupo de intercesión en otra iglesia. Bueno, sí se puede, mi niña, pero ten cuidado, porque tú no sabes cómo está la gente de ese grupo. Acuérdate que cuando te metes en guerra espiritual, tienes que estar con gente que tú conoces, que sabes que van a estar intercediendo por ti y tú por ellos. Sí, pues haz de cuenta que pues de hecho no está bien, pues porque ya el domingo fui y espiritualmente vi cómo está la situación, pero haz de cuenta que es no, yo sentí que no era de parte del Señor que yo estuviera en ese grupo, pues que a donde se me fue invitado, porque igual no es algo que estén llevando ellos como en quererse santificar para el Señor. Entonces, Y no, es como, y otra cosa, tú pregúntale al Señor cuál es el territorio que Él te ha dado, porque si vas a andar peleando territorios que no te ha dado, tampoco. sí, pues, o sea, tenía como esa duda y dije yo, no, pues ahora que me toque la clase, pues le voy a preguntar al apóstol y ya pues dije yo, cualquier pues consejo que usted me dé, pues lo voy a tomar a bien porque pues con usted es con quien he aprendido y pues como dice el Señor, no nos va a mandar a un lugar donde Él no nos ha mandado. Así es, mi niña, porque es peligroso. Mira, Juan el Bautista fue a predicar a alguien que no le tenía que predicar y le volaron la cabeza. Dios protege a sus hijos cuando Él los ha mandado. Cuando Él no los ha mandado, no los protege. Ah, sí. Ah, pues muchas gracias, apóstol. Bueno, para Y servirle, mi niña, cuídate mucho, que la gracia del Señor esté sobre ti y sobre tu ministerio. Ahora vamos a darle el micrófono a Alex. Alex, ¿puedes activar tu micrófono? Dios le bendiga, apóstol. Buenas noches y muy Buenas contento noches, ¿de dónde nos llama? de Boston, Massachusetts. Muy bien, cuénteme, mi niño, ¿cómo le puedo ayudar? Mire, tengo dos preguntas. La primera es que yo he escuchado que para ungir un lugar se usan los tres elementos, que es agua, aceite y sal. Esa es mi primera pregunta. La segunda es que cuando uno hace guerra No, espiritual, por parte. No, mi niño, no son esos elementos. Los elementos te los da el Espíritu Santo. No hay elementos predefinidos para usar para la guerra espiritual. Los elementos te los da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, vas a usar aceite, usas aceite. Si te dice, vas a ir a cantar nada más y adorar, pues eso es lo que haces. No hay elementos predefinidos. Eso ok, sería. ok. Todos los hechiceros tienen recetas para hacer sus menjurjes. Eso sí es cierto. Mire, la otra pregunta es que también he escuchado de predicadores que dicen que hacen guerra espiritual, que después de hacer una guerra espiritual se tiene que reprender espíritu de contragolpe, de venganza y revancha porque puede atacarte a ti o a tu familia. Pues que querías que usted me comentara qué tal Sí, yo te voy a viable. explicar qué es lo que sí debes hacer. Tú debes de entregar tu día al final de cada día, sea que hayas hecho guerra espiritual o no. Tú te presentas delante de Dios y le dices, Señor, yo vengo delante de tu presencia para entregar mi día. Es como esas personas que trabajan lavando ropa. Al final del día van y entregan qué es lo que hicieron y lo que les sobró, ¿me entiendes? Tú vas donde el Señor y le dices, Señor, yo te entrego mi día, si algo se me pegó de lo que no tenía que pegarse, llévatelo y por favor protégeme a mi familia, a mí y a todas las personas que están conmigo. No necesariamente estando en la guerra espiritual hay que pedir por la protección divina, tienes que pedir por ella diariamente. Ah, ok, sí, ya entiendo perfectamente. Muy bien, apóstol, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho, que el Señor te bendiga, mi niño. Ahora vamos a ver a Giovanna. Giovanna, ¿puedes activar tu micrófono? Giovanna, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol. Tenía yo problemas para activar el micrófono.
Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Lo que dijo el hermano en la clase es que se tiene que empezar a decretar la palabra, ve que palabra profética para poder tomar también territorios. Entonces, tienes que tener, por ejemplo, solamente la unción de parte del Señor para hacerlo. O también tienes, por ejemplo, en este caso, pues yo no tengo todavía, pues un ministerio, pues que sea, ¿cómo se puede decir? Pues que digamos que me hayan ungido decir, tú ya este es tu ministerio, pero pues el Señor para la gloria de Cristo me ha empezado a usar en la iglesia, dando palabra este, de ciencia, palabra de sabiduría, y pues empezó a ver como que un poquito de celos ministeriales y pues ya no me han, como que a veces me frenan el ministerio. Entonces, por ejemplo, para tomar territorios sí tienes que tener permiso de tu pastor en la iglesia en la que estás Sí, de para tu hacer guerra espiritual. tienes que tener tu cobertura, pero puedes entrar en la escuela, mi niña, prepararte y nosotros te damos cobertura. Y puedes empezar chiquito, en tu barrio, tu calle, puedes ir tomando tu calle para comenzar. Y ahí vas aprendiendo y vas agarrando un territorio más grande hasta que Sí. como una persona experimentada puedes tomar una ciudad. Gloria a Cristo. Bueno, la gloria sea para Cristo, porque hace un año, pues una hermana que Dios la usa en el don profético me dijo que en la casa en la que estoy, pues iba a haber cédula, estudio, iba a crecer, pero pues llevo un año y le pedí al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, yo no veo frutos, yo quiero dar frutos, y creo que la palabra que usted me acaba de dar, creo que pues podría tomarla como Y confirmación de que el prepárate, Señor quiere mira, en hacer la en mi vida. escuela nosotros les enseñamos esto y muchas otras cosas Gloria para a que Cristo. puedan dar fruto. Y ahí te Amén. vamos a enseñar y te damos cobertura, porque la cobertura es muy importante cuando vamos a la guerra espiritual. Sí, amén, eso es lo que he entendido también. Ajá, es importante la cobertura de, de tus pastores o tus líderes. Ujú. Amén. Bueno, Pues mi sí, voy a niña, continuar. cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a darle el micrófono a Marcela. ¿Puedes activar tu micrófono, Marcela Hernández? Marcela Hernández, ¿puedes activar tu micrófono? Marcela, Apóstol, buenas noches, disculpe, yo soy la hermana Giovanna. ajá. Parece que hay, para apretar en el Meet demora un poquito, parece que es por eso que, bueno, Diga, me disculpo. ¿de dónde nos Sí, llama? yo soy de Perú. Ok, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, por ejemplo, hace unos días se comunicó conmigo una hermana que tiene problemas de ataque espiritual, pero me causa mucha, no sé cómo decirlo, ya estábamos orando por ella, pero durante todo el año sigue teniendo esos mismos problemas, de que hay un espíritu de muerte alrededor de ella, de su hija. eh, y ella ya es cristiana, entregada al Señor, pero antes de llegar a ser cristiana, habían participado ella y su pareja a un brujo, ¿no? Entonces los ataques están viniendo para su criatura. Entonces no sé cómo poder ayudarla a esta Bueno, señorita porque necesita, ya necesita aprender a hacer liberación profética. liberación profética. Y necesita Sí, pues. liberarla de esas ataduras y entonces va a Ujú, quedar libre. Eso no es guerra sí, espiritual, esos son ataques porque ha abierto puertas. claro, exacto. Es un tema un poco extenso, creo yo, porque también tendría que saber qué es lo que hizo. No, mi niña, Y son varias. en la liberación profética te enseñamos cada puerta que tienes que abrir o tienes que cerrar y ahí lo haces, eso no importa. Y cierras Ok. todas las puertas. En ese caso, ¿tendría que interceder por ella o ella No, misma tendría que hacerlo? liberación. Es una Mm, oración que se hace directamente con ella y liberas. Ella ujú. tiene que renunciar a algunas cosas y pedir perdón por otras, perdonar a otras y así, para que vaya cerrando a puertas.
Ok, ok, profeta. Eso no aprendes en la escuela, mi niña. Nosotros te Ujú. enseñamos. Ok, entonces hay otra escuela que hable de, porque yo estoy ahorita en la escuela profética. Ajá. Entonces, Ajá. ¿estás con nosotros en la escuela profética? Sí, sí, justamente esta semana ya estoy por enviarle ¿Recibes invitación la los llamada. miércoles y jueves? Sí. Ok. Ujú, Antes que llegues a la enseñanza 10, vas a recibir liberación profética. Te mandamos unos videos, ujú, los estudias, los aprendes y te hacemos a ti la liberación para que tú ujú. aprendas cómo se hace a otras personas. Ah, ok, ok, apóstol. Muchas gracias. Dios le Bueno, bendiga. irte, niña, bendiciones. Ok. Ahora vamos a ver a Lenin Salas. Lenin, ¿puedes activar tu micrófono? Lenin Salas, ¿puedes activar tu micrófono? Lenin Salas, ¿puedes activar tu micrófono? Parece que no pudo. Ok. Vamos a ver a Marcela Hernández. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, Buenas noches, mi niña. ¿De dónde nos llamas? de Colombia. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Bueno, básicamente no me pude conectar a tiempo a la reunión, entonces me gustaría ver el código para tomarle la foto y poder enviarlo. Ahí está. Ya le tomo. Ok, muchas gracias. Bueno, para servirte, mi niña, que el Señor te bendiga. Muy bien, ahora tenemos a Lenín Salas. ¿Puedes activar tu micrófono? Lenín Salas, ¿puedes activar tu micrófono? Tienes que tocar el micrófono en tu pantalla, ahí está en una esquinita. Hola, Adelante. buenas noches. Buenas. Ah, perfecto. Estaba en una lucha para activar el micrófono, apóstol. Buenas noches ¿Desde dónde para nos usted, llama? apóstol. Dios bendiga. De Venezuela, Valera, Estado Trujillo es la ciudad, el estado y la ciudad donde me encuentro. Ok, dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Ah, muchas gracias. No, pues en primer lugar, pues agradecido con Dios y con ustedes como ministerio, porque la enseñanza de hoy estuvo muy nutritiva, muy buena. Y en segundo lugar, que cuando hubo la intervención de uno de los que me antecedieron, usted dijo algo que me llamó la atención, me gustó e incluso, digamos, me centró. Cuando usted le comentó a la persona de que debía preguntarle cuál era el territorio que le había entregado, porque metemos en unas luchas espirituales donde ese territorio no ha sido asignado a nosotros y lo que nos metemos es en problemas. Así es. Entonces, hoy realmente, apóstol, aprendí eso, pues, porque de verdad hasta el momento nadie me había enseñado eso. Y quiero agradecerle y bendecirle en el nombre de Jesús y que ha sido de provecho la enseñanza de hoy, tanto la enseñanza que dio el pastor como las enseñanzas posteriores, pues, de acuerdo a las experiencias de cada uno. Gracias, mi niño. Pide el video para que lo puedas volver a ver y aprendas más. Ah, bueno, muy bien, apóstol, se lo agradezco mucho, está muy bien. Bueno, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente. Bueno, mis niños, hemos llegado al final de esta clase. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.